Ya es la primera semana, ¿no? Ya así de lleno, de lleno. Ustedes saben que este ciclo ya es rápido, es acelerado, ¿ya? Lo que vamos a tratar de hacer es eh, un porcentaje de nuestro tiempo, que son 2 horitas, un repaso teórico y un pequeño porcentaje práctico, ¿ya? Ya habíamos tratado de explicar cómo iban a ser las clases del ciclo pasado, ¿no? Iba a tomar un 60% o 70% de nuestro tiempo para hacer la teoría y un 30% o 40% de nuestro tiempo para la práctica, muchachos, ¿ya? Manquito de preguntas sí hay, pero primero la teoría. Bien, en este repaso teórico te vas a dar cuenta si te falta teoría o, no, o bueno, no tanto, ¿no? Bien, como ya saben, vamos a desarrollar un repasito de este curso, ¿ya? Del curso de Historia Universal. Empezamos definiendo qué es la historia. ¿Alguien se acuerda qué es historia? Claro, ¿no? ¿Es una ciencia o es una disciplina? Bueno, depende. Depende. Hay historiadores que consideran a la historia como una ciencia y hay otro grupo de ellos que considera que es una disciplina, que no llega al rango de una ciencia, muchachos. Sea ciencia o disciplina, bueno, un gran porcentaje de ellos considera que la historia sí es una ciencia, ¿ya? Bien, sigamos ese hilo nosotros. La historia es una ciencia social. Y una ciencia tiene su objeto de estudio. Eh, ¿Qué estudia la biología? ¿Cuál es su objeto de estudio? De la biología, de la biología. Los seres vivos. ¿Cuál es el objeto de estudio de la geografía? Correcto. Y así la historia también tiene su objeto de estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio de la historia? Claro, lo que estudia la historia es el hecho histórico. Lo que estudia la historia es el hecho histórico. El hecho histórico, ¿ya? Bien, si tú me respondes, la historia, profesor, estudia el pasado de la humanidad, está bien, ¿ya? La historia estudia el pasado de la humanidad, está bien. Sin embargo, este espacio de tiempo es muy extenso, el pasado de la humanidad, es muy extenso. El historiador no puede abarcar todo ello. Lo que hace, por lo tanto, el historiador es agarrar un pequeño fragmento que le interesa. Por ejemplo, a usted historiador le puede interesar este pequeño pasado, tiempo del pasado, o este pequeño parte, o usted otro historiador te puede interesar esta parte del pasado. A este pequeño fragmento del pasado se le conoce como hecho histórico. ¿Qué es un hecho histórico entonces? Es todo aquel evento, aquel suceso, acontecimiento que ya ha quedado en el pasado y va a ser reconstruida por las manos de ¿quién? ¿Del ingeniero o del historiador? Bien, ejemplo de hecho histórico, la Revolución Francesa. Ejemplo de hecho histórico, la Segunda Guerra Mundial, las guerras médicas, etcétera, etcétera, ¿ya? Bien, yo le decía, todo está conformado por partes, todo tiene partes, muchachos, ¿ya? Y un hecho histórico también tiene partes, lo llamamos elementos. 3 elementos conforman a este hecho histórico. ¿Cuáles son esos 3 elementos? Sociedad, espacio y tiempo. Bien, les pregunto, ¿quién hace la historia? ¿Los animales o los hombres? Claro, el hombre solito no puede hacer historia, lo tiene que hacer en sociedad. Primer elemento importante de la historia es la sociedad. ¿Qué es la sociedad? Es el agente creador de la historia, ¿ya? Agente creador del hecho histórico. Todo hecho histórico ocurrirá en un determinado espacio, en un determinado tiempo. Esos 3 elementos forman parte del hecho histórico. Si a ti te preguntan, ¿qué estudia la historia? Y no hay hecho histórico, tenemos que buscar sus partes, sus elementos, sociedad, espacio y tiempo. Bien, ¿cuándo inicia la historia? Desde la invención de la escritura. ¿Qué tal? ¿Sin escritura se puede hacer historia? Para los historiadores clásicos, no. Sin escritura no puede hacerse historia, muchachos, ¿ya? ¿Por qué? Porque es difícil reconstruir un hecho histórico sin un documento que lo acredite. Por lo tanto, ¿desde cuándo se inicia la historia? Desde la invención de la escritura. Antes, no. Antes sería prehistoria, ¿no? Pero no se podría reconstruir. Eso dicen los clásicos, que la historia se inicia desde la invención de la escritura. Sin embargo, la historia, como es una ciencia, va cambiando. Historiadores actuales, modernos, consideran que la historia
Se puede reconstruir desde antes, se puede reconstruir todavía desde que surge el primer hombre. ¿Qué, profesor? ¿Cómo podemos reconstruir lo que hicieron los primeros hombres si no tenían escritura? Pues se puede recurrir a otras fuentes, como por ejemplo las arqueológicas, por ejemplo las iconográficas y demás, ¿cierto o no es cierto? Entonces, los historiadores modernos actuales consideran que la historia se inicia desde antes de la escritura todavía, desde el origen del hombre. Bien, entonces, ¿cuál de los dos inicia la historia? ¿La escritura o el origen del hombre? Ambas son válidas, ¿ya? Ambas son válidas. ¿Cuándo respondo tal? Depende cómo te preguntan, pues. Si a ti te preguntan, de acuerdo a la versión clásica, ¿la historia se inicia con qué? Con la escritura. De acuerdo a las versiones actuales, modernas, ¿se inicia con qué? Desde el origen del hombre. Y listo. ¿Quién es el padre de la historia? Claro, eso ya lo sabemos, ¿no? El padre de la historia, voy a poner una P nada más, el padre de la historia es Heródoto del Licarnaso, ¿ya? Bien, ya no explico por qué es el padre de la historia, porque es un repasito nada más hacia esto, ¿ya? Bien, él tiene su obra, ¿cómo se llama su obra? Claro, se llama así los 9 libros de historia, así se llama, ¿ya? Los 9 libros de historia, muchachos, ¿ya? Ahora sí, ¿de qué trata esta? Claro, narra principalmente las guerras médicas. Este muchacho que ven acá, este es Heródoto, él es el padre de la historia, muchachos. Ahí a la vista lo diferenciamos con su mirada seria al horizonte, con una mentalidad bastante curiosa. El padre de la historia. ¿Cómo se llama su obrita? Narra un conflicto, las guerras médicas, muchachos, ¿ya? Las guerras médicas. Bien, es un repasito, ¿no? Ya no vamos a decir por qué es el padre de la historia. Bien, no solo hay que recordar qué es la historia, también hay que recordar qué es la historiografía. La historiografía está en nuestro prospecto, ¿ah? Está en nuestro prospecto. ¿Qué estudia la historiografía? Se olvidaron. ¿Qué estudia la historiografía? La historiografía estudia la producción bibliográfica. La producción bibliográfica de un hecho histórico. Producción bibliográfica de un hecho histórico. ¿Cómo es eso? Explico. A ver, dígame otra vez. ¿Qué estudia la historia? Un hecho histórico. Ejemplo de hecho histórico cualquiera. Revolución Francesa. Listo. ¿Qué estudia la historia de este hecho histórico? Estudia la causa, el proceso, consecuencia, importancia. Bien. Bien, eso estudia la historia, un hecho histórico, ¿no? ¿Cuántos libros habrán que hablen de la Revolución Francesa? ¿Uno o dos libros? Varios, hay un montón de libros. Lo que hace la historiografía es estudiar todo lo que se ha escrito de un determinado hecho histórico, ¿ya? Es decir, la historiografía estudia todo lo que se ha producido, todo lo que se ha escrito de un determinado tema, un determinado hecho histórico. ¿Qué lo hace? Lo compara, lo analiza, lo interpreta. ¿Quién es el padre de la historiografía? Es Tucídides. Es Tucídides. Tucídides tiene su obrita, la historia de las guerras del Peloponeso. ¿Y a quiénes se enfrentaron ahí? Esparta y Atenas. Tucídides es ateniense y este Tucídides viaja de Atenas a Esparta, llega de Atenas a Esparta. Para los atenienses, ¿quiénes eran los villanos responsables de esta guerra? Eran los espartanos. Pero cuando Tucídides llega a Esparta, pues él se da cuenta que para los espartanos, ¿quiénes eran los villanos responsables de esta guerra? Los atenienses. Por lo tanto, él empieza a comparar cuál es la teoría que utilizan los espartanos y cuál es la teoría que utilizan los atenienses. Si es una sola guerra, ¿qué fuentes están utilizando ellos? Y los atenienses también. ¿Qué conclusiones tienen? ¿Qué interpretaciones tienen? ¿Qué está haciendo Tucídides? ¿Está solamente haciendo historia o historiografía? Claro, es un análisis más crítico de todo lo que se ha hecho de un determinado hecho histórico, de todo lo que se ha escrito. ¿Notaron la diferencia entre historia e historiografía o no? Bien, el padre de la historiografía es Tucídides. Tucídides es más estricto con el uso de fuentes, muchachos. Él borra de su trabajo toda información dudosa, es decir, todo aquello el cual no lo puede evidenciar con fuentes, simplemente no lo incluye. Por lo tanto, ¿de quién su historia es más rígida, más estricta, de Heródoto o de Tucídides?
Por eso que él es considerado padre de la historia científica. También tiene doble paternidad, muchachos. ¿Ya? Es padre de la historia científica y padre de la historiografía. ¿Ya? Por lo tanto, en base a esta información, dígame, ¿dónde nace la historia como ciencia? ¿En qué lugar? Pues, ¿en qué lugar? Ya, está bien. ¿En Chile o en Grecia? En Grecia, naturalmente, porque este es el padre de la historiografía, pues, muchachos. ¿Ya? Listo, primer punto. ¿Qué tal? ¿Se acordaron o no se acordaron? Claro, claro. Bien. ¿Cómo se reconstruye la historia? ¿Cómo se rehace la historia? En base a fuentes históricas, ¿ya? En base a fuentes históricas. Bien, ¿qué es una fuente histórica? ¿Qué es una fuente histórica? Llamamos fuente histórica a toda aquella información que le es útil al historiador, que emplea el historiador y lo considera como evidencia para reconstruir un hecho histórico. Es información, es una evidencia utilizada por el historiador para reconstruir la historia. ¿La captaron o no la captaron? ¿Ya? Bien, son informaciones, son evidencias utilizadas por los historiadores. Y clásicamente nosotros vimos tres formas de dividir a las fuentes nosotros. ¿Cuáles son ellas? Las orales, las escritas, las materiales, ¿no? Dígame ejemplo de fuentes orales. Cuentos, testimonios, mitos, leyendas, cantos, ¿cierto o no? ¿Con qué otro nombre tú podías llamar a las fuentes orales? Testimoniales. Vamos, testimonios porque se transmiten de generación en generación. ¿Qué quiere decir eso de transmitir de generación en generación? ¿De padres a hijos, de hijos a padres también? A nietos y así sucesivamente, pues, ¿ya? A las fuentes escritas, ejemplos de fuentes escritas, a ver cualquiera. Ya cartas, ¿m? Ya libros, testamentos, ¿cierto o no cierto? ¿Ya? Bien, recuerden que las fuentes escritas también las podemos llamar fuentes documentales. Documentales, ¿ya? Una pequeña aclaración, muchachos, acá. ¿Qué entienden cuando yo les digo fuente documental? ¿Qué entienden? ¿Que es una información que está escrita en qué material? Si dice documentales, hay un documento, ¿cierto o no cierto? Y documento nosotros comprendemos un material frágil, ¿cierto o no cierto? ¿Ya? Bien. Pero no se dejen engañar. Una fuente documental es toda aquella información que posee, que contiene escritura, sin importar el recipiente en el que está hecha. Es decir, si yo escribo acá, prarin, por ejemplo, ¿ya es una fuente documental? Sí. Si yo agarro acá un cincel y lo tallo en el piso, ¿es una fuente documental? También, sin importar el material en el que está hecha. Lo importante es que tenga escritura, muchachos, ¿ya? No olvidarse, fuente escrita o documental, pero no necesariamente tiene que estar en un material frágil, ¿ya? Material frágil. Bien. A las fuentes materiales, si tú quieres, puedes llamarlo fuentes monumentales. Bien, eso ya lo sabemos, ¿ya? Es la forma clásica de dividir a las fuentes. Sin embargo, pues ustedes no saben esta forma de clasificar a las fuentes. Hay muchas otras formas de clasificar a las fuentes, como por ejemplo estas de acá. También puedes clasificarlo así. A esta clasificación o esta clasificación pues tiene doble división. Hay distintas formas de clasificar a las fuentes, muchachos, ¿ya? A esta se le llama división por su origen, es decir, de dónde viene la información. Se le ha clasificado en fuentes primarias y fuentes secundarias, ¿ya? A las fuentes primarias también lo puedes llamar fuentes directas, y a estas secundarias, indirectas, ¿ya? ¿Por qué se le llaman fuentes primarias, profesor? Porque es información que tú estás recibiendo de primera mano, es decir, de los protagonistas del hecho histórico, protagonistas, testigos del hecho histórico. Estas no. A las fuentes directas se les llama así directas porque es una información que viene directamente del protagonista del hecho histórico, ya directamente del protagonista. Y estas no. Ejemplos de fuentes primarias directas. Ejemplos, cartas. Ejemplos, autobiografías o diarios también. Diarios, ¿ya? Diarios.
Y cuando me refiero a diarios, me refiero exactamente a periódicos y revistas escritas de forma contemporánea al hecho histórico, es decir, al mismo tiempo que se está dando el hecho histórico. Por ejemplo, ¿qué tal? En la Guerra del Pacífico entre Perú y Chile, ¿habrá habido periódicos que narren este conflicto? ¿Sí o no? De hecho, siempre hay, pues, ¿no? Por ejemplo, El Comercio lo narró el primer año del conflicto, muchachos, ¿ya? Hay una revista llamada El Banquillo, que sí lo narró todo lo sucedido. Cuando tú te vas a la hemeroteca, ¿alguien sabe qué es una hemeroteca? Hemeroteca es una especie de biblioteca, pero de periódicos y revistas, muchachos, ¿ya? Hemeroteca, ¿ya? Bien, cuando tú te vayas a la hemeroteca y encuentres este diario El Comercio o esta revista El Banquillo, lo lees, ¿qué tipo de información te está dando? ¿Primaria o secundaria? Primaria, ¿por qué? Porque es información de primera mano, directa o indirecta. Directa, ¿por qué? Porque viene directamente de esos tiempos donde se dio el acontecimiento, ¿ya? Bien, pero ¿qué pasa si las señoritas de acá son dueñas de un diario local, son dueñas del diario El Hocicón, por ejemplo, ¿ya? Ellas revisan en esta hemeroteca, leen, lo hacen un resumen y mañana lo publican en su diario El Hocicón. La otra vez se enfrentaron Perú-Chile, ganó Chile. ¿Qué tipo de información estaría recibiendo ahí? Secundaria. ¿Qué es una fuente secundaria o indirecta? Es toda aquella información basada en las fuentes primarias. Por ejemplo, resúmenes, por ejemplo, compendios, por ejemplo, enciclopedias. ¿Ya? ¿Captaron o no captaron entre fuentes primarias y secundarias? ¿Captaron o no, muchachos? Sí, bien. A ver, por ejemplo, ¿qué curso tiene más rato? RV. Ya digamos que tu profesor de RV viene, digamos que tu profesor de RV, como ya es viejito, haya visto, habría ya presenciado él la guerra, la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Es un poco antiguito tu profesor. ¿Sí? Haya sido testigo de la Segunda Guerra Mundial, haya visto todo, haya visto los tanques, los panzers, todo. Viene, escribe un libro y te la vende. ¿Qué tipo de fuente te está dando? Primaria. ¿Por qué? Él lo ha visto, ¿cierto o no es cierto? Es información de primera mano. Pero ¿qué pasa si él, que ha visto la Segunda Guerra Mundial, no escribe lo que ha visto, pero sí le cuenta a tus jóvenes tutores, le cuenta y son tus amigos tutores los que escriben y se las vende a ustedes? ¿Qué tipo de información? Ya es secundaria, ya muchachos, ya listo, listo, ya. Ven las fuentes. La historia tiene que recurrir a otras ciencias y otras disciplinas para un mejor desenvolvimiento. Hablamos de ciencias y de disciplinas auxiliares, ¿ya? Ciencias y disciplinas. Ya no voy a mencionar las ciencias, ya no menciono, voy a mencionar las disciplinas que más nuestra San Cristóbal acostumbra preguntar, muchachos, ¿ya? Bien, mencionamos algunas disciplinas, ¿ya? Entre las disciplinas más comunes que debemos de recordar, uno, la paleografía. La paleografía. ¿Qué estudia la paleografía? Claro, estudia e interpreta las escrituras antiguas, ¿ya? Escrituras antiguas. ¿Qué tal en Huamanga hay escrituras antiguas? Claro. ¿Dónde están, profesor? En los repositorios. ¿Qué es un repositorio? Un repositorio es un lugar donde reposan documentos antiguos. Se llaman archivos, muchachos. ¿Eh? Hay varios archivos, tanto particulares y estatales también. El archivo de la región de Ayacucho estuvo por muchas décadas acá al frentecito de los bomberos. Ahí estuvo por mucho tiempo, ¿ya? Tú entrabas al archivo de la región, entrabas, pagabas una cuotita y te prestabas un documento. Y ese documento ya estaba amarillento por la antigüedad que tenía, siglo XVI, siglo XVII. Y pues tú empezabas a leer, a pesar de que estaba en castellano, no la podías leer ni interpretar. ¿Por qué? Porque es castellano antiguo. ¿A qué disciplina recurrirás para poder entenderlo? A la paleografía, porque es una escritura antigua. Acá, por ejemplo, en la página 13 tenemos a un documento con escritura antigua. Está en castellano, muchachos. ¿Qué tal? ¿Alguien lo podrá leer? Ustedes no, muchachos, ¿ya? Pero yo que he tenido estudios de paleografía, más o menos comprendo, ¿eh? Más o menos. Por ejemplo, acá dice, por ejemplo, en el reino, aquí está, en el reino de Quito, dice ya, en los años 690, así dice, ¿no? En las tierras del rey
más o menos comprendo, pues también estoy fuera de práctica, muchachos, ¿ya? ¿A qué disciplina tenemos que recurrir para comprender estas escrituras antiguas? A la paleografía. A ver, dígame, ¿qué es un archivo? ¿Es un documento? No, un archivo es un repositorio, un lugar donde descansan documentos antiguos, muchachos, ¿ya? Bien, bien, bien. Estudia e interpreta escrituras antiguas. A ver, otra disciplina, la epigrafía. La epigrafía. ¿Qué estudia la epigrafía? Estudia e interpreta las inscripciones grabados sobre material sólido. Marcas grabados sobre material sólido. Esto que estoy haciendo, ¿qué es? ¿Escritura o inscripción? ¿Mm? Es escritura. ¿Cuándo se va a convertir en inscripción? Cuando yo agarre un cincel y lo talle de esa forma. Ahí se va a convertir en una inscripción, en un grabado, muchachos. Cuando agarre un clavo, lo grabe, ahí se va a convertir en una inscripción, en un grabado. La epigrafía. ¿Qué tal? ¿Paleografía y epigrafía son iguales? Nada que ver, nada que ver, ¿ya? Otra disciplina es la heráldica. ¿Qué estudia la heráldica? Escudos y blasones. ¿Qué es un blasón? ¿Qué es un blasón? El logo. Los primeros escudos medievales tenían armas en ella, ¿ya? A esas armas se le llaman blasones. ¿Qué es un blasón? Es la armería de un escudo. Es la armería de un escudo, ¿ya? ¿Y qué disciplina estudia tanto los escudos y estos blasones, es decir, sus armerías? La heráldica. ¿Qué tal nuestra San Cristóbal? ¿Tiene su escudo o no? Sí, este es el escudo de armas de nuestra San Cristóbal. En mis tiempos, cuando yo me preparaba, pues acostumbraba a venir en cultura general el significado, el simbolismo de nuestro escudo de la San Cristóbal. ¿Qué simboliza el ave que está ahí? A ver, muchachos, ¿qué ave está acá? El halcón, correcto. ¿Qué simboliza? Nos decía, ¿no? Ay, ¿qué santo está ahí adentro? Hay un santo. San Cristóbal. Y así. ¿Qué dicen las letras también que están ahí? No decía, pero para ti, amigo mío, he hecho un pequeño resumen acá para que comprendas todo el significado que tiene este escudito. Pues ya acá breve nada más también para que no tengas una lectura muy pesada tampoco, pues ya. Bien, ¿qué disciplina se encarga del estudio e interpretación de estos escudos y blasones? La heráldica, la heráldica. Otra disciplina es la diplomática. La diplomática, ¿ya? La diplomática. ¿Qué estudia la diplomática? Correcto, correcto, correcto. La diplomática estudia la veracidad y la originalidad de los documentos protocolares, es decir, de los tratados, documentos importantes, ¿ya? Veracidad y originalidad de los documentos protocolares. Por ejemplo, ¿cómo yo sé si el Tratado de Versalles es original o no? ¿Qué tal me están falsificando ese documento, cierto o no? ¿Ya? Entonces, la diplomática estudia estos documentos, su validez, tanto en su contenido y en el material donde que están hechos, ¿ya? La veracidad y originalidad de estos documentos importantes. Bien, bien, bien. La historia es muy amplia, por lo tanto, ¿a qué se recurre para estudiarla mejor a la historia? Se recurre a dividirla. A esa división de la historia lo llamamos periodización de la historia. La periodización. ¿Qué significa periodización? Dividir a la historia en periodos. En periodos. Muchachos, ¿para qué se divide la historia en periodos? ¿Para qué? Para comprenderla mejor, para contextualizarla mejor, a qué etapa pertenece, ¿cierto o no? Para tener una mejor ubicación en el espacio y en el tiempo, ¿ya? Hay muchas formas de periodizar a la historia, hay muchas formas de periodizarla. Nosotros ya sabemos de estas formas de periodizar, hagamos un recuento nada más de estas formas de periodizar. ¿Cuántas formas de periodizar a la historia conoces? Hasta 4 mencionamos nosotros, ¿ya? Hasta 4. Mencionemos la más común. ¿Cuál es la más común? La división clásica o tradicional. ¿Quién ha hecho esta división? Cristóbal Keller lo ha hecho, ¿ya? Cristóbal Keller. ¿En base a qué cosa? Edades. ¿Y esas edades cómo se iniciaban y cómo se terminaban? ¿Con cualquier acontecimientos o acontecimientos importantes? Importantes, ¿no? ¿En cuántas edades? 4 edades al final. ¿Cuáles son esas edades? Antigua, media, moderna, contemporánea, muchachos, ¿ya? En edades. No obstante, Cristóbal Keller, la mayoría de los acontecimientos que utiliza para marcar inicio y final de sus edades, ¿dónde nomás lo considera? De Europa.
aquí en Europa, ¿no? En Europa. Por lo tanto, se le critica de ser eurocentrista. ¿Qué quiere decir eurocentrista? Que considera que los hechos más importantes han ocurrido ¿dónde? En Europa, sin considerar otros hechos ocurridos en otros continentes, ¿no? Pregunta, ¿qué tal? ¿Es criticado por ser eurocentrista o no? Sí. Pregunta, Cristóbal Keller y sus acontecimientos. Otra vez, Cristóbal Keller divide la historia con acontecimientos ocurridos ¿dónde? ¿En Oriente o en Occidente? ¿En Oriente o en Occidente? Claro, si tú te acuerdas, nosotros dividimos al mundo en dos. Dividimos al mundo en dos. Bien, y si es de esta línea a la izquierda, ¿qué es? Occidente. De esta línea a la derecha, Oriente. Por lo tanto, de acuerdo a esta división, Cristóbal Keller ha centrado sus acontecimientos ¿dónde? En Occidente. Es decir, en Europa, en Occidente. Por eso ha sido criticado. Sin embargo, su división se sigue utilizando, sigue ayudando a muchos a ubicarse en el espacio y en el tiempo. Otra forma de dividir a la historia, otra forma es la división científica de la historia, científica o socialista de la historia. ¿Quiénes lo hacen? Marx y Engels, en base a los modos de producción. ¿Desde qué punto de vista son los modos de producción? ¿Religioso o socioeconómico? Claro, son economistas ellos, pues ya son economistas desde un punto de vista socioeconómico. Lo divide en 6 etapas, ¿no? ¿Cuáles son ellas? La primera, la comunidad primitiva, seguida por el esclavismo, por el feudalismo, por el capitalismo, por el socialismo y finalmente comunismo. Bien, te pregunto, ¿qué etapa, de acuerdo a la división de Marx y Engels, se caracteriza por tener o porque el hombre tenía una economía depredadora? La comunidad primitiva. ¿En qué etapa se observa una dictadura del proletariado? Dictadura del proletariado. Lo hicimos en la Revolución Rusa, muchachos, ¿ah? Dictadura del proletariado. En el socialismo. Recuerden que en el socialismo no importa las necesidades del burgués, no importa las necesidades del noble. En el socialismo solo interesa las necesidades de quién? Del campesino, del obrero y del soldado. Es decir, solo interesa las necesidades del proletariado. Dictadura del proletariado. Gobierna el proletariado para el proletariado, muchachos, ya en el socialismo. Dictadura del proletariado. A ver, ¿qué etapa se caracteriza por el predominio de la servidumbre? El feudalismo y así sucesivamente. Bien, Marx y Engels en base a los modos de producción. ¿Desde qué punto de vista son los modos de producción? Socioeconómica. Vamos, otra tercera forma de dividir la historia es la división hecha por Lewis Morgan. Lewis Morgan, que lo divide en 3 etapas. Salvajismo, correcto, salvajismo, barbarie y civilización. ¿Ya? Bien, salvajismo se refiere a la etapa primigenia de la humanidad, donde se dedicaba a la caza, a la pesca, a la recolección el hombre, pues muchachos, ¿ya? La barbarie se refiere a esa época de primeros domesticadores de plantas y animales. Se refiere pues a esa época donde conocíamos ya o empezamos a conocer la agricultura y la ganadería. Y la civilización se refiere a esa época ya donde aparecen sociedades complejas. Recuerden que para que una sociedad sea considerada civilización debe presenciar lo que es el Estado, el derecho, clases sociales, ¿ya? Si yo les pregunto, ¿en cuál de las 3 etapas, están aquellos hombres organizados en clanes? En salvajismo. ¿En qué etapa ubicarías a los griegos? Salvajismo, barbarie o civilización. ¿Qué tal? ¿Los griegos ya son una civilización? Sí, ya poseen un Estado, ya poseen clases sociales, por supuesto. Por lo tanto, ¿dónde lo ubicarás? En la civilización, pues ya. Y esta de la barbarie se refiere principalmente al neolítico, donde el hombre pues está adaptándose a la agricultura y la ganadería, ¿ya? Bien. La cuarta forma de dividir a la historia, sí, por revoluciones. ¿Quién lo hace? Gordon Childe. Muchachos, ¿qué es una revolución? Cualquier cambio, un gran cambio.
gran cambio, ¿no? Revoluciones. Gordon Chile en 3 revoluciones: neolítica, urbana e industrial. Neolítica, urbana e industrial. Esto ya lo vamos a ver más rato, ¿ya? Bien, para cerrar esto, te pregunto, ¿a quién se le critica por ser eurocentrista? Vamos, ¿quién lo hace en Salvajismo, Barbarie y Civilización? Claro, ¿quiénes lo hacen desde un punto de vista socioeconómico? Marx y Engels. ¿Quién lo hace en Edad Antigua, Media Moderna? Claro, claro. ¿Quién lo hace en Neolítico, Urbana e Industrial? Gordon Childe, Gordon Childe. ¿Quién lo hace en Comunidad Primitiva, Esclavismo, Feudalismo? Marx y Engels. Correcto, correcto. ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Están recordando o no? De hecho, de hecho. Otro temita que debemos de nosotros desarrollar es el proceso de hominización. Hominización, ¿ya? Hominización. Definamos qué es la hominización. ¿Alguien se acuerda? Claro, es el proceso de evolución. Evolución biológica o cultural. O ambas. Ambas, muchachos, ¿ya? Es el proceso de evolución biológica y cultural del hombre desde su condición de primate hasta su condición actual. Actual, muchachos. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, ¿cómo ha evolucionado el hombre? ¿Físicamente, culturalmente o ambas? Ambas, naturalmente. ¿Ya? Bien, pero hay que saber 2 informaciones básicas sobre el proceso de hominización, 2 informaciones básicas. ¿Dónde y cuándo evoluciona el hombre? A ver, empecemos. ¿Dónde? Claro, claro. El hombre evoluciona, ha tenido sus orígenes en el África Oriental, en el África Oriental. Por eso que el África Oriental es considerada como la cuna de la humanidad. ¿Qué quiere decir cuna de la humanidad? ¿Qué quiere decir? Claro, lugar donde nace el hombre, pues ya la cuna de la humanidad. Ya sabemos dónde, en el África Oriental. Y es acá donde se encontraron los restos más antiguos del primer hombre. Muchachos, ¿quién es el primer hombre? Adán. ¿Cómo que Adán, señorita? ¿Cómo que Adán? ¿Quién es el primer hombre? El Homo habilis, el Homo habilis. De ahí, pues, él es el primer hombre, es la cuna de la humanidad del África Oriental. Ya sabemos dónde. Ahora hay que saber cuándo. ¿En qué época? En la actual era geológica, estamos en la era cenozoica. La era cenozoica, a su vez, se divide en periodos, ¿ya? El periodo en el que estamos nosotros es el cuaternario, muchachos, ¿ya? El cuaternario. No olvidarse, era cenozoica, ¿en qué periodo estamos? Cuaternario. El cuaternario, a su vez, se divide en épocas, en pequeños tiempos. Bien, los últimos que nos interesan son Pleistoceno y Holoceno. ¿Cómo se acordaban ustedes? pH, así, ¿no? pH, ¿ya? Pleistoceno y Holoceno. El Pleistoceno es la época donde surge el hombre, ¿ya? Y el Holoceno es la época actual. Ahora sí, Pleistoceno, ¿frío o calor? Frío. Las grandes glaciaciones se dieron acá. ¿Cuál fue la última glaciación? Wisconsin, naturalmente, ¿ya? Bien, ¿y el Holoceno? ¿Frío o calor? Calor, época de calentamiento global, El hombre surge en esta época del Pleistoceno, por eso que convive pues con la megafauna, tigre diente de sable, mamuts lanudos, ¿cierto o no es cierto? Entonces ya sabemos dónde y ahora ya sabemos cuándo en el Pleistoceno. En el Pleistoceno, ya surge el hombre en el África Oriental en el Pleistoceno. Ahora hay que recordar los factores que hicieron posible que nosotros hayamos evolucionado. ¿Qué factores hicieron posible para que el hombre evolucione? ¿Qué factores? Correcto, un factor importante es el Valle del Rift. El Valle del Rift, el Valle del Rift. Muchachos, a ver, ¿se acuerdan? ¿Qué es el Valle del Rift? Recuerden que el Valle del Rift es un accidente geológico, una falla geológica, ya un accidente geológico. Recuerden que hace 30 millones de años las placas tectónicas del África Oriental se abren, se abren. ¿Qué pasa con la parte del medio? Se hunde, generando con eso un valle, el Valle del Rift. Yo le decía, ¿ustedes se acuerdan o conocen un valle acá, cerquita? ¿Un valle?
De Guatata, claro, pues claro, es un valle, ¿ya? Valle de Muyurina, también, es un valle. Así igualito es el Valle del Rift, solo que más extenso. Es extensísimo, de casi 5.000 kilómetros, muchachos, el Valle del Rift. ¿Qué tal? ¿Ese accidente geológico habrá alterado la geografía del África Oriental o no? Antes el África Oriental pues era una zona tropical bonita, con árboles, etcétera, etcétera. Pero este accidente ha alterado la geografía del África Oriental. Ahora surge una nueva geografía llamada las sabanas. Las sabanas, muchachos, ¿ya? Las sabanas, las sabanas. ¿Qué son las sabanas? Hay que recordar que con el Valle del Rift, con ese accidente, muchos árboles mueren, desaparecen, se extinguen, muchos, no todos, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué tipo de campos son las sabanas? Al haber pocos árboles, ¿campos abiertos o tapados por los árboles? Abiertos. Y en lugar de muchos árboles, hay muchos pastizales. Definamos, por lo tanto, ¿qué son las sabanas? Son campos abiertos. Son campos abiertos caracterizados por la poca presencia de árboles y gran cantidad de pastizales. Esta es una sabana, muchachos. Esta es una sabana. Fíjense, campos abiertos, poca presencia de árboles, gran cantidad de pastizales. No hay muchos alimentos que van a tener que hacer nuestros ancestros. Al no encontrar alimentos, ¿qué tienen que hacer? Migrar, buscar recursos. En un principio se desplazaban en 4 patas, pero su posición cuadrúpeda no les servía para supervivir a nuestros ancestros en esas sabanas. Al estar debajo de los pastizales no podían ver si había fieras que lo estaban acechando o no podían ver también el horizonte de dónde dirigirse. Se perdían ahí tan cansados que no podían escapar de las fieras. Por lo tanto, para poder sobrevivir, ¿qué van a tener que hacer? Adaptarse y optar por una posición bípeda. Las sabanas, por lo tanto, obligan al hombre, a nuestro ancestro, a tener una posición bípeda. ¿En cuántas patas? En 2 patas. La posición bípeda ha liberado algo de la locomoción. ¿Qué cosa ha liberado? Las manos, la extremidad superior. Ahora, pues, ya lo tenemos libre de la locomoción. Es decir, ya tenemos las manos libres. Las manos libres, ¿para qué la vamos a usar? Las manos libres ahora las usaremos para, digamos, agarrar objetos, agarrar frutas, alimentos o a nuestros críos. Con las manos libres, esto despierta algo al hombre, despierta la curiosidad. ¿Qué será estito? ¿Qué será estito? ¿Qué serán estas 2 cositas? Estitos también, ¿qué será? Despertando con ello la curiosidad. Y con eso, ¿qué se va a desarrollar poco a poco? El cerebro. Vamos, este dedo, ¿cómo se llama? El pulgar. Este pulgar no era así antes. Antes era casi tan pegada como estos otros dedos. Pero tanto manipulamos los objetos nosotros que con el tiempo opta de esta forma. Un pulgar oponible. Las manos libres va a facultar que el hombre desarrolle un pulgar oponible. Un pulgar oponible. Y con el pulgar oponible, los objetos que nosotros sujetamos, ¿cómo los sujetamos? ¿Con poca presión o con mayor precisión? Con mayor presión. Y al sujetar los objetos con mayor presión, pues nosotros exigimos más a nuestro cerebro. Más precisión, mayor concentración, mayor esfuerzo y con eso se desarrolla el cerebro. Por lo tanto, ha pasado grandes cambios el hombre para ser lo que somos hoy. A ver, vamos. Primer factor importante para que el hombre haya surgido como tal. 1, el Valle del Rift. ¿Qué es el Valle del Rift? Correcto, un accidente geológico, ¿no? ¿En qué parte de África? Oriental. Ese Valle del Rift, ¿qué nueva geografía brota? ¿Qué nueva geografía hace aparecer? La sabana. ¿Qué son las sabanas? Campos abiertos, poca presencia de árboles, ¿ya? Bien, esas sabanas obligan al hombre a tener una posición bípeda. Eso genera que nosotros ya tengamos las manos libres de la locomoción. Con eso desarrollamos el pulgar y con eso desarrollamos el cerebro. De todos los órganos que nosotros hemos cambiado, ¿qué órgano ha cambiado más? Es el cerebro, muchachos. Se ha desarrollado más, ¿ya? Se ha desarrollado. Se ha triplicado nuestro cerebro, ¿ya? Se ha triplicado. Si nosotros podemos ver acá, esta imagen por resonancia magnética, fíjense, ¿no? ¿Cuánto ha sido la evolución de la capacidad cerebral craneana del hombre? No solamente eso, sino de su inteligencia también, ¿no? Entonces, es el órgano que más cambios ha sufrido, el cerebro, Bien, ¿de quién hemos evolucionado nosotros? ¿Del mono o del hombre? El hombre, ¿de quién ha evolucionado? ¿Del mono o del primate?
Del primate, pero ¿de qué primate? ¿De este de acá? ¿De este, de este, de este? ¿De quién? ¿De quién? Bien, nosotros formamos parte de una familia de primates llamados homínidos, ¿ya? Llamados homínidos. Homínidos, los homínidos. ¿Qué son los homínidos, profesor? ¿Qué son los homínidos? Explico. Los homínidos son una familia de primates que poseen ciertas características físicas en común. ¿Qué características físicas poseen estos homínidos? Bien, poseen estas características físicas en común. Primera característica, ¿qué cosa ya posee? Una posición bípeda. Segunda característica, ya tiene las manos libres. Tercera característica, ¿qué cosa ya tiene? Un pulgar oponible. Y cuarta característica, un gran desarrollo del cerebro. ¿Qué pasa si yo traigo a un primate, lo pongo acá, pero no se puede sostener en dos patas, en dos extremidades nada más? Vuelve a su posición cuadrúpeda. ¿Es un homínido? ¿Por qué no? Porque no posee las características que debe tener un homínido. ¿Qué características? Las que hemos mencionado. ¿Cierto o no cierto? ¿La captaron o no la captaron? Bien. Los homínidos, a su vez, se dividen en géneros. Se dividen en géneros, muchachos, ¿ya? En géneros, en géneros. Los dos últimos géneros nos interesan. El género actual de los homos, que somos nosotros, y los que antecedieron a ellos, los australopithecus, Vamos. Los australopithecus, ¿qué son de los hombres? ¿Los ancestros o sucesores de ellos? Ancestros, son sus ancestros. ¿Qué quiere decir? Antes, pues, muchachos, ¿ya? Son los ancestros más cercanos, ¿ya? Bien. Imaginemos que un Australopithecus viaje en el tiempo, un Australopithecus, así como en las películas, y salga de un vórtice y llegue acá a Huamanga, muchachos, ¿eh? Y todavía toque la puerta acá de la academia un Australopithecus, y los jóvenes tutores le abren la puerta. ¿Qué dirán los tutores viendo a este Australopithecus? Ah, es un mono que se ha escapado del zoológico, hay que llevarlo, dirían, ¿cierto o no es cierto? Y precisamente por eso se llama Australopithecus. ¿Por qué? Porque su apariencia es simiesca. Australopithecus significa los simios del sur. ¿Por qué simios del sur? Porque su apariencia es simiesca. ¿Y por qué del sur? Porque los primeros Australopithecus van a ser hallados acá, en el sur de África. Entonces, ¿qué significa Australopithecus, muchachos? Los simios del sur, Australopithecus, ¿ya? Nosotros recordamos a 3 Australopithecus, los recordamos. A ver, el primer Australopithecus, Anamensis. También hablamos del Afarensis y también del Africanus, ¿ya? Bien, vamos, repite conmigo, Anamensis. No pasa nada, Anamensis. Afarensis. Africanus. Bien, del Anamensis, yo le decía, solo hay que recordarnos que es el primero de todos. Es el primero de todos los Australopithecus. Pregunta, ¿el Anamensis y es un bípedo? ¿Sí o no? ¿Es bípedo, sí o no? ¿Por qué sí? Porque es parte de los homínidos y todo homínido ya es bípedo, pues, muchachos. Del Africanus hay que recordar que solamente tenemos un pequeño cráneo, el niño de Town. ¿Se acuerdan o no? Un cráneo negrito, ¿ya? ¿Quién es el más famoso y más importante para nosotros? El Afarensis, es el más famoso. ¿Por qué, profesor? Escucha. El Afarensis es el más importante para nosotros porque contamos con más restos fósiles de esta especie de Australopithecus, ¿ya? Otra vez, esto es género, esto es familia, esto es género y esto es especie, ¿ya? A ver, te pregunto, el Afarensis, ¿qué es? ¿Familia, género o especie? Australopithecus es género. ¿Y homínido? Familia. Vamos, nosotros, ¿a qué especie pertenecemos? ¿Somos hábiles o somos erectos? Somos sapiens, muchachos, ¿ya? Vamos, otra vez, ¿a qué especie pertenecemos? ¿A qué género? Australopithecus u Homo. ¿Y a qué familia? Hominio. Bien, bien. A diferenciar entonces qué es familia, qué es género y especie. Entonces, ¿estos qué son? ¿Géneros o especies? Especies. ¿A qué género pertenecen?
Australopithecus. Por lo tanto, la especie de Australopithecus más famosa, más común es el afarensis. ¿Por qué? Porque de ella contamos con más evidencias físicas, con más restos fósiles. ¿Quién es la más famosa? Es Lucy. De Lucy contamos con un 40% de sus restos fósiles, casi completito, muchachos, ¿ya? Bueno, 40% es gran cantidad, ¿ya? Bien, Lucy. Una mujer ya adulta que se calcula que falleció a los 18, 20 años aproximadamente, ¿no? Pues tontita, quería cruzar un río, todavía pasa por la parte más honda, qué tonta, se ahoga, pues muchachos, ¿ya? Pero lo bueno para nosotros es que su cadáver es cubierta por lodo, ese lodo se fosiliza y conserva sus restos fósiles, pues muchachos, ¿ya? Suerte para nosotros que se haya muerto, ¿no? Bien, bien. Hasta hace poco pensábamos pues que Lucy era el resto fósil más abundante que teníamos de la afarensis, muchachos, pero hace poquito se han encontrado los restos fósiles de otra especie de afarensis, de la niña de Celam. Ella se calcula que falleció a los 3 añitos, muchachos, es de la misma especie. Y sus restos fósiles son del casi 90%, casi completito, ya casi completito. Por lo tanto, ¿quién de las 3 especies es la más popular? Afarensis. ¿Por qué? Mayor evidencias, ¿no? Mayor restos fósiles. Primero de quién? Lucy. ¿Y luego de quién? Celam. Bien, y ahora hablamos de los homos. ¿Homo qué significa? Hombre, muchachos. Si hablamos del primer hombre, ¿quién es el primer hombre? El Homo habilis. El Homo habilis, su nombre significa hombre habilidoso. El hombre habilidoso, ya, el Homo habilis. Recordarse que el Homo habilis es el primero en perfeccionar esto. ¿Cómo se llama? El pulgar oponible. ¿Cómo sabemos eso? Que es el primer productor de herramientas, muchachos. ¿De qué material? Piedra. Es el primer productor de herramientas. ¿Dónde se le va a encontrar? En el Valle del Rift, en el África Oriental. El Homo habilis, de ahí su nombre. La cuna de la humanidad, pues el África Oriental. Bien, hablamos también de otro hombre nosotros. Hablamos del Homo ergaster. Del Homo ergaster. ¿Ya? El ergaster es más alto. Es más alto el ergaster, es 1,60, es más alto el ergaster. Este es pequeñito, 1,40. En cambio el Homo ergaster es más alto, 1,60 por acá me quedaría, ¿no? Bajito, bajito 1,60, ¿ya? ¿Qué tal? ¿Tiene los brazos más largos? Y tiene sus extremidades inferiores también más largas, sus piernas más largas. ¿Qué tal? Con sus extremidades inferiores, con las piernas más largas, ¿tendrá capacidad de hacer caminatas más distantes o no? De hecho, siendo el primero en abandonar ¿qué continente? África, es el primero en hacerlo. Hablamos de otro hombre, hablamos del Erectus, del Homo erectus, muchachos, ¿ya? El Erectus, ¿está dentro o fuera de África? Ya está fuera, ¿ya? Ya está fuera. El Erectus lo encontramos en 3 continentes principalmente, en Asia, Europa y África, muchachos, ¿ya? Asia, Europa y retorna a África, ¿ya? A África, ¿ya? Bien, ¿qué tal? ¿El Erectus es el que va a poblar todos los continentes, incluido América? No, solo estos 3 mencionados, ¿ya? Bien, el Erectus ya es más alto, 1,80. El Erectus también produce herramientas de piedra, pero como es más alto, más fuerte, golpea la piedra con más fuerza. ¿Y qué sale con ello? La chispa y el fuego. Vamos, el fuego. ¿Quién es el primer productor del fuego? Erectus. Te pregunto, ¿el Erectus es el primero en conocer el fuego? ¿Sí o no? Desde antes ya se conocía el fuego, solo que no lo sabían producir. ¿Quién es el primero en saber producirlo de forma artificial? El Erectus. ¿Para qué empleó el fuego? Con muchos objetivos, ¿no? Pero sobre todo para la cocción de sus alimentos, muchachos, ¿ya? Bien, ahora al cocinar sus alimentos, pues asimila mejor sus nutrientes y no tiene necesidad de masticarlo tanto, ¿no? ¿Por qué? Porque está cocido ya. Por eso que con el tiempo, con los años y los años, ¿qué pasa con su aparato masticador? Se reduce, es que ya no tiene necesidad de esos molares que teníamos antes, ya no tienen necesidad de existencia. Antes eran grandes, pero como ahora la masticación es más sencilla, poco a poco se va reduciendo. ¿Y qué pasa con el rostro de este Erectus? ¿Es así sobresaliente como la de este? No, poco a poco se va reduciendo, hasta tener un rostro casi moderno. Este es el rostro del Erectus, muchachos. Ya no es tan sobresaliente ya como los anteriores. Ya es un poco más plano como la nuestra. Bien,
Ahora, al masticar mejor sus alimentos, asimila mejor sus nutrientes y con ello es más alto, pues muchachos. Por eso que es más alto el erectus, es más alto. Y también desarrolla el cerebro. Así es, ¿ya? Estamos viendo un hombre casi moderno. No es moderno todavía, casi moderno. ¿Qué tal? ¿La ingesta de la carne cocida ha sido un factor importante en el proceso de evolución o no? Bastante, con el erectus, ¿ya? Bien. ¿Cómo ha sido la evolución? ¿Lineal o multilineal? Nosotros pensamos que la evolución es así, ¿no? Homo habilis, Homo erectus, Homo neandertal y Homo sapiens se acabó. ¿Cierto o no es cierto, ya? Bien, no es así, no ha sido así la evolución, ¿ya? La evolución ha sido así, primero Homo habilis y luego de otra especie, otra subespecie, otra. Y esta se mezcló con esta y esta también con esta. Incluso hay especies que convivieron, hay géneros que convivieron, también se mezclaron entre ellos, se mezclaron. Es decir, la evolución no ha sido lineal, ha sido multilineal, ha sido multilineal. Pero profesor, ¿por qué en clase usted hace como si la evolución fuese lineal? Es que solo mencionamos a aquellos hombres que son más importantes para nosotros, aquellos hombres con grandes cambios importantes. Por eso que ustedes escuchan, hasta ahorita se ha encontrado una nueva especie de hombre, una nueva especie de homínido, ¿cierto o no es cierto? Ya va a cambiar el curso de la historia. ¿Por qué? Porque la evolución no ha sido lineal, sino multilineal. Hay más especies y subespecies de estas, ¿ya? No olvidarse esa información. No ha sido lineal, no ha sido lineal, ¿ya? Ha sido o es multilineal. Bien, el erectus. Hablamos de otro hombre, hablamos del neandertal. ¿Ya? El neandertal principalmente lo encontramos en Europa, ¿ya? En Europa, el neandertal. El neandertal se comunica mejor con sus compañeros, ¿por qué? Porque desde él ya se inicia el lenguaje articulado. El actual lenguaje que nosotros tenemos es articulado, sí, pero ¿desde quién se ha iniciado? Desde el neandertal. De forma incipiente, sí, pero ya es lenguaje articulado. Dígame, ¿los tres primeros tenían lenguaje? ¿Sí o no? Sí tenían, pero ¿qué tipo? Onomatopeico, como la de los animales, ¿cierto o no es cierto? Bien, el articulado se inicia desde el neandertal. El neandertal a sus muertos no los abandona, ¿qué los hace? Los entierra. ¿Por qué los entierra? Creencia en la vida después de la muerte, es decir, con él se inician las creencias mágico-religiosas. No es religión al 100% como la nuestra, es religión mezclada con magia, de ahí su nombre, creencias mágico-religiosas, ¿ya? Bien, de hecho el neandertal se comían entre ellos, y no por hambre, sino por ritual. A eso se le llama canibalismo ritual. Imaginemos que todos los del salón seamos neandertales, muchachos. Seamos neandertales. Y yo naturalmente sería su líder, ¿cierto o no cierto? Y a mi muerte, yo de líder, ¿ustedes qué harían con su cadáver de líder? Se lo van a comer, de hecho. ¿Por qué? Porque pensarían que al comerse el líder están absorbiendo las destrezas, las capacidades del líder. Las chiquitas se comerían la cabecita de acá, se comerían, pensando que con eso están llevando su conocimiento, ¿cierto o no cierto? ¿Qué tal? ¿Moderno o no moderno este neandertal? Bastante complejo el neandertal. Bien, y finalmente aparecimos nosotros, los sapiens. Surgimos nosotros, ¿ya? Los sapiens, ¿ya? Bien. Recuerden que ya no se utiliza el doble título del sapiens, ya no es sapiens sapiens, muchachos, ya los expliqué eso de sobra, ¿ya? Bien, al sapiens se le conoce con otro nombre, o el hombre de Cromañón. ¿Por qué? Recuerden que el sapiens es el que va a poblar todos los continentes, incluido América y Oceanía, ¿ya? Él es el que va a poblar todos los continentes, ¿ya? América y Oceanía. Y cuando este sapiens llega a Europa, en Europa los restos más antiguos de este sapiens van a estar en Francia, en una provincia llamada Cromañón, de ahí su nombre, el hombre de Cromañón. Este físicamente ya es como nosotros, ya es como tú, ya es como tú, ya es como yo, se le llama el hombre moderno por eso. Ya, 3 nombres, vamos, 1, Homo, 2 y 3, moderno, el hombre moderno, ¿ya? Bien. El sapiens, migra hace 30.000, 25.000 años, migra de África a Europa. ¿Y con quién se encuentra? Con el neandertal. En Europa, ¿hay frío o calor? Frío. ¿En qué época estamos?
Pleistoceno. ¿Hay muchos recursos? No hay. Y tienen que competir por esos pocos recursos. Conviven 15.000 años estas dos especies de hombres distintos. Son humanos, pero distintos, esos de acá. Conviven y compiten, pero después de 15.000 años, solo uno de ellos sobrevive. El sapiens. Nosotros, pues, fuimos un factor para que los neandertales se extingan. Nosotros somos los inventores del arco y la flecha, y con el arco y la flecha nosotros a los neandertales, ustedes me apoyan, a los neandertales los matamos. Algunas neandertalas querían escapar, pero por atrás, bien clavaditas muchachos, ¿ya? Única especie que sobrevive, el sapiens. Bien, nosotros perfeccionamos también arte, dos tipos de arte. El arte rupestre parietal y el arte rupestre mobiliar. Parietal y mobiliar. ¿Por qué se le llama parietal? ¿Por qué? ¿Dónde estaban hechas? En las paredes, en las cuevas, ¿no? ¿Qué cosa dibujaban en ella? Principalmente escenas de cacería. Escenas cotidianas también hay, pero sobre todo escenas de cacería, ¿ya? Hay muchas cuevas con estas pinturas, hay muchas cuevas. Hay dos cuevas que son muy conocidas, ¿ya? ¿Cuáles son esas cuevas? Uno, la cueva de Altamira, y dos, la cueva de Las Caus, ¿ya? Bien, Altamira, ¿en qué país está? En España. La pintura que está en ella, ¿dónde está? ¿En la pared o en el techo? En el techo. ¿Y qué apodo le pusieron? La Capilla Sixtina. Imitando a la obra de Miguel Ángel, ¿cierto o no es cierto? ¿Ya? Bien, la Capilla Sixtina. Bien, ¿qué cosa dibujaban en estas cuevas? Principalmente escenas de cacería. Ya. ¿Con qué objetivo lo hacían? Ya, correcto. Hay dos teorías, muchachos, ya que nos dicen para qué se han hecho estas pinturas rupestres. Primera teoría, con objetivos mágicos y religiosos. ¿Cuándo pintaban ellos estas escenas? ¿Antes de irse de cacería o después? Antes, naturalmente. ¿Para qué? Para pedir a la naturaleza una cacería abundante, es decir, con objetivos propiciatorios. Naturaleza, queremos que lo que estamos pintando en tus paredes nos la cumplas y queremos tener una cacería como la que estamos mostrando, una cacería abundante, es decir, con objetivos mágicos religiosos, propiciatorios, o sea, antes de irse de cacería. Pero hay otra teoría también que nos dice, no, ¿con qué objetivos se han hecho estas pinturas? Con objetivos didácticos, es decir, con objetivos de enseñanza. Acá vemos nosotros el proceso de cacería, ¿ya? Ahí está la pintura rupestre. Tú haces esto, yo voy a hacer esto, tú haces eso, con objetivos didácticos. ¿Cuál de las dos teorías es válida? Ambas, porque son teorías, pues muchachos, ¿ya? Bien, primero mágico, religiosos, y el otro didácticos. ¿La captaron o no la captaron? ¿Cuál es la cueva más famosa? Altamira. ¿En qué país está? ¿Qué apodo tiene? La Capilla Sixtina, porque la pintura ¿dónde está? En el techo. Las Caus también es una cueva, muchachos, ¿ya? Una cueva con pintura rupestre, ¿ya? Hay varias cuevas, las más famosas estas dos. Y el arte rupestre mobiliar se llama así porque es arte hecho en pequeños objetos que tú lo puedes mover de un lugar a otro. Es un nombre mobiliar, ¿ya? Las más famosas son las Venus. ¿Qué son las Venus? Son estatuillas de mujeres completamente, sí, desnuda, pero el término correcto es completamente. ¿Para qué lo hacían así desnudas? Como un culto a la fertilidad. Lo gordito que representa escasez o abundancia. Abundancia. Si yo tenía esta estatuilla llamada Venus, que era pequeña nada más, de 10 a 11 centímetros nada más, muchachos, ¿ya? Era pequeña, que entra en mi mano. Si yo me iba a recolectar frutos, verduras, algo, iba a tener suerte. ¿A qué está atrayendo? A la fertilidad, a la abundancia. ¿Acaso antes, cuando el hombre y la mujer trataban de procrear en la cueva, acaso podía quedar embarazada la mujer? No. Por muchos factores, factor de alimentos, todo ello. No era fácil, muchachos, ¿ya? Pero si tú, amigo mío, al tener esta estatuilla,
tratabas de procrearte, copulabas con tu mujer quedaba embarazada. ¿Y eso era bueno o era malo para esos tiempos? Era bueno, mientras más miembros en el grupo, mejor, ¿cierto o no es cierto? ¿Ya? Es decir, ¿qué está atrayendo estas estatuillas? Abundancia, fertilidad, muchachos, ¿ya? Eran como amuletos también de la suerte, eran como amuletos, ¿ya? Se acabó esta parte, ¿la captaron o no la captaron? Vamos, te pregunto, ¿quiénes son los ancestros más cercanos del género humano? Australopithecus, el más famoso. Pero la especie, muchachos, afarensis, ¿por qué? Más restos fósiles, ¿primero de quién? ¿Luego de quién? Vamos, ¿qué dijimos del Homo habilis? ¿Qué dijimos? Es el primer humano. Desarrolla esto, ¿qué más? Herramientas, ¿de qué material? A ver, ¿qué dijimos del ergaster? Claro, abandona África. ¿Qué dijimos del erectus? Fuego, ¿no? Bien, bien. Del neandertal, ¿qué lenguaje? ¿Qué más? Religión. ¿Mm? Entierros. El sapiens, otro nombre. Otro nombre. Moderno. ¿Qué cosa inventa? También dos tipos de arte. ¿Cuáles son? Correcto. Ya, bien, bien. Un temita más y nos vamos a clavear, ¿les parece o no? Ya, un temita cortito. Hablamos de la comunidad primitiva. La comunidad primitiva, ¿ya? ¿Qué tal? ¿Estamos cansados? No, pero vamos a reiniciar nuestro cuerpo. Reiniciamos. Nos damos una estirada, muchachos. Una estiradita. Aquel que no se estire porque no se ha bañado toda esta semana. No está contagiando su sueño. Y desde la siguiente semana, ya saben, las señoritas tienen que prepararse, ¿ya? Para responder las preguntas que les voy a hacer. Tienen que prepararse. ¿Qué tal? ¿Están recordando o no lo que hicieron en teoría? De hecho, es el objetivo de este ciclo, ¿ya? Que avancemos lo más rápido, pero también que recuerdes lo que hiciste en la parte teórica. Bien, vamos a definir o vamos a desarrollar a la comunidad primitiva. Recuerden que la comunidad primitiva es una periodización ¿de quién? De Keller, de Marx. ¿De quién es esta división? De Marx. La comunidad primitiva es el primer modo de producción, muchachos, ya planteado por Marx y Engels, la comunidad primitiva. Hay que recordar que hay muchas formas de dividir a la historia. Hay muchas formas. Una de esas formas de dividir a la historia es así también, es así. Dividiendo la historia en dos, en una historia con escritura y otra historia sin escritura. A esa historia de la escritura para adelante, ¿cómo se le llama? Historia. Esa historia antes de la escritura, ¿cómo se le llama? Prehistoria. Si la historia es desde la escritura hasta estos días, la prehistoria es desde el origen del hombre. ¿Quién es el primer hombre? El Homo habilis, muchachos. Entonces, delimitemos. La prehistoria es desde el origen del hombre, se acaba con la escritura, la historia con la escritura, hasta la actualidad. ¿Qué tal? ¿Puedo decir hoy se acaba la prehistoria, mañana se inicia la historia? No, no es así, no es así. Es un proceso, ¿no? Y ese periodo de transición para pasar de la prehistoria a la historia, ¿cómo se le llama? La protohistoria. ¿Qué es protohistoria? Transición para pasar de dónde a dónde, de la prehistoria a la historia. Por lo tanto, la secuencialidad de nuestra historia, ¿cuál ha sido? Primero, ¿qué pasó? ¿La historia o la prehistoria? Ya, primero prehistoria, luego. ¿Y la proto dónde queda? Vamos, otra vez. Entonces, primero, ¿qué pasó? Luego, proto y luego historia. Bien, la secuencialidad. ¿Quién es el padre de la historia? Heródoto. ¿Y quién es el padre de la prehistoria? Es Boucher, naturalmente. ¿Ya? Es Boucher.
¿Cuál de las dos historias es la más extensa? ¿La historia o la prehistoria? ¿Por qué? Claro. Si sacamos nuestras cuentas nosotros, la historia, pues es desde la escritura. La escritura tiene sus 3.500 años antes de Cristo. Súmale los 2.000 años, son 5.000 años nada más desde la historia. Y la prehistoria es desde el origen del hombre, desde hace casi 3 millones desde el primer hombre, muchachos. Y falta mencionar al segundo hombre, al tercer y así sucesivamente. La prehistoria es el periodo más extenso de la historia. ¿Ya por qué? Porque ahí se dio el proceso de hominización. Esa es la respuesta correcta, porque acá se dio el proceso de hominización. ¿Y la hominización es breve? No, es extensísima. Bien, la comunidad primitiva es lo mismo que prehistoria, es lo mismo. Prehistoria, lo mismo que comunidad primitiva. Bien, la prehistoria, como es el periodo más extenso, a la prehistoria lo dividimos en dos edades. ¿En dos edades cuáles son? La edad de piedra y la edad de los metales. Profesor, ¿por qué se le llama edad de piedra? ¿Por qué se llama edad de los metales? Se le llama así, acuérdate porque más rato te voy a preguntar, se le llama así edad de piedra y edad de metales por el uso de la materia prima, para la elaboración de sus armas y herramientas. Otra vez, se le llama edad de piedra y metales por la materia prima empleada para la elaboración de sus armas y herramientas. Esto es que acá, ¿cuál es la materia prima para hacer sus armas y herramientas? Piedras. Acá, ¿cuál es la materia prima para hacer armas y herramientas? Metales. ¿La captaron o no? Bien, desarrollamos a la primera, desarrollamos a la edad de piedra. Ya, le pongo una P nada más, ya muchachos, ya, edad de piedra. La edad de piedra a su vez se divide todavía en 3 etapas. ¿Cuáles son ellas? El paleolítico, el mesolítico y el neolítico. Paleolítico, mesolítico y neolítico. Pregunta. ¿En cuál de los 3 periodos el hombre tiene una tecnología lítica rústica, antigua, tosca? Paleolítico, claro, es el primer periodo, ¿no? Caracterizado por ese tipo de tecnología. ¿En cuál de los 3 periodos el hombre tiene una tecnología moderna? El neolítico, se le llama la piedra pulida. ¿Por qué pulida? Porque es mejor trabajada. ¿Ustedes conocen los batanes? ¿Conocen el batán o no? ¿Está hecha de piedra? Bien pulida. Se remonta de esta época, pues, ¿eh? De esta época, piedra pulida. Bien, ¿cuál de las 3 será la transición? Mesolítico. Te pregunto unita más. Paleolítico, mesolítico, neolítico. ¿Cuál es piedra tallada? No, tallada es con T de tosca. Tosca, esa capa. Otra vez, piedra tallada. Piedra pulida. Transición. ¿Dónde surge el hombre? ¿En la historia o en la prehistoria? Ya, ¿en qué edad? ¿Piedra o metales? Ya, ¿en qué etapa? ¿Paleolítico, mesolítico, neolítico? Sí, no solamente surge el hombre acá, sino también evoluciona. Todito evoluciona. A todo ese tema de la evolución, ¿con qué nombre le hemos llamado nosotros? La hominización, muchachos, ¿eh? La hominización. Es decir, en todo el paleolítico se dio el proceso de la hominización acá. Entonces, ¿cuál de los 3 periodos es el más extenso? ¿Paleolítico, mesolítico o neolítico? A ver, ¿por qué? Porque ahí se desarrolla el proceso de hominización. ¿Es el más extenso? Sí. Por eso que al paleolítico se le divide en 3 etapas todavía. En 3 etapas. ¿Cuáles son? Claro. El paleolítico, inferior, medio y superior. A ver, en el inferior, ¿qué hombres habitaron el planeta? El habilis, el ergaster, el erectus. En el medio, el neandertal. Y en el superior, sapiens. ¿Otro nombre? Te pregunto, ¿en qué etapa de la prehistoria, se produce el fuego de forma artificial? Por primera vez. En el inferior. ¿Con quién? El erectus. ¿En qué etapa de la prehistoria se inventa el arco y la flecha? Superior. ¿Con quién? Sapien Cromañón, correcto. ¿En qué etapa de la prehistoria se va a poblar América y Oceanía? En el superior. ¿Quién lo hace? El sapien. En esta caes, pues. ¿En qué etapa de la prehistoria se inicia el lenguaje? Lenguaje.
inferior. ¿Qué lenguaje tienen estos? Onomatopeicos. Si te hubiera dicho el lenguaje articulado, ahí sí medio distinta la respuesta, ¿cierto o no? Bien, en el Paleolítico el hombre, ¿qué tipo de economía tiene acá? Parasitaria. ¿Lo puedo llamar depredadora? Sí. ¿De subsistencia? Sí. Caza, pesca y recolección. Muchachos, ¿ya? ¿Quién es el principal rival del hombre acá? ¿El Estado o la naturaleza? La naturaleza, porque tiene que sobrevivir a ella, pues ya se dedica a la caza, a la pesca, a la recolección. Acá nos dedicamos, así sobrevivimos nosotros, ya en el Paleolítico, luchando contra la naturaleza. Pero, ¿qué tal? ¿Yo solito me podré dedicar a la cacería? Por eso, acá el hombre se asocia, surgiendo estas agrupaciones. ¿Cómo se llaman? Las bandas. ¿Qué son las bandas? Bien, definamos qué es una banda. La banda es la primera forma de organización social humana. ¿Qué tal? ¿Hay otra antes de ella? No hay, entonces, ¿la primera o la segunda? La primera, pues, es la primera forma de organización social humana, muchachos. ¿Cuántos integrantes hay en una banda? 6, 8, 12 integrantes, muchachos, ¿ya? Bien, lo del salón, ¿qué seríamos ahorita? ¿Una banda? No, somos muchos, ¿ya? Una banda, ¿ya? Bien, no somos una banda, pero la primera forma de organización social era una banda, pues, muchachos, ¿ya? 10, 12 miembros. Vamos, los varones de las bandas, ¿a qué se dedicaban? A la cacería, naturalmente, a la pesca, ¿cierto o no cierto? ¿Y las mujeres? Sí, las mujeres iban a coger frutas, verduras, iban, ¿no? A la recolección. Bien, pero ¿qué pasa si nos terminamos todos los recursos de este lugar? Ya lo hemos cazado todo. Tendríamos que desplazarnos a otro lugar y a otro lugar. ¿Qué estilo de vida tenemos acá? Nómades. Vamos, ¿qué es el nomadismo? Correcto. Desplazarse de un lugar a otro buscando ¿qué cosa? Recursos, ¿ya? Yo les dije, ¿cuánto de distancia caminábamos en promedio en el Paleolítico? 40 kilómetros en promedio al día, muchachos, ¿ya? De acá a Huanta hay 30 kilómetros, ¿ya? 35 ya que sea, ¿ya? Es decir, diario tendríamos que caminar así. ¿Por qué caminaban tanto en el Paleolítico? Claro, recursos, pues muchachos, sea recursos. ¿Eso es bueno o es malo? Es bueno, haces tu deporte, ¿cierto o no? Bien, ese es el estilo de vida que teníamos nosotros en el Paleolítico, ¿ya? Bien, el Paleolítico se acaba y con el fin del Paleolítico también se termina esa época del frío, se termina el Pleistoceno, se acaba el Pleistoceno. Por lo tanto, del Mesolítico para adelante, ¿qué periodo viene? El Holoceno, caracterizado por frío o calor. Claro, calentamiento global. ¿Qué pasa con la atmósfera del aire? ¿Se enfría o se calienta? Se calienta. ¿Qué pasa con las grandes capas de hielo? Se derriten. Con la megafauna, ¿qué pasa? Se extingue. ¿Quiénes se extinguen? A ver, tigres dientes de sable, mamuts, mastodontes, ¿cierto o no cierto? ¿Ya? Bien, ¿eso es bueno o malo para nosotros, para el hombre? Es malo, porque ya no vamos a podernos dedicar a la cacería de esos animales. Solamente superviven los animales mamíferos pequeños. ¿A qué se dedica el hombre? ¿A la caza mayor o a la caza menor? Caza menor. Y los animales pequeños son muy veloces, por lo tanto tenemos que domesticar un animal que nos ayude a cazarlos. El perro es el primer animal domesticado para la cacería, muchachos, pero no alcanza los alimentos. Así que tenemos que complementarlo con la pesca. La pesca no surge acá, sino se incrementa, muchachos, ya se incrementa, ¿ya? Bien, no alcanza los alimentos, ya no alcanza en el Mesolítico. Por lo tanto, el hombre tiene que recurrir a otra actividad, a la producción de la tierra, iniciándose con ello la horticultura. Vamos, ¿qué es la horticultura? Es una agricultura incipiente. Hortalizas van a sembrar, ¿ya? Las alverjitas, etcétera, etcétera, ¿ya? La horticultura, hortalizas. Bien. Eh, mm, 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 mm. Acá nosotros teníamos una organización en bandas, pero en el Mesolítico, pues, bueno, te pregunto, las hortalizas, ¿en cuánto tiempo crecen? ¿En un día o en 2 días?
En meses, muchachos, en estaciones crece, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Quedarnos por mucho tiempo acá, quedarnos por mucho tiempo, y una vez crecida estas hortalizas nos alimentamos, nos comemos de ellos y nos vamos a otro sitio, nos quedamos por estaciones también en el otro lugar. ¿Qué estilo de vida tenemos nosotros? Somos nómades, sedentarios o semisedentarios. Somos semisedentarios, ¿ya? El semisedentarismo. El semisedentarismo, pues, es el establecimiento en lugar por estaciones, ¿ya? Semisedentario, semisedentario, ¿ya? Bien. Entonces, mientras crecen las hortalizas, nosotros, ¿de qué vivimos? ¿De qué vivimos acá? Tenemos que aún depender también de la caza, de la pesca, de la recolección. Es decir, acá en el Mesolítico se está experimentando tanto la producción de la tierra y tanto la caza, la pesca, la recolección, muchachos, ¿ya? Acá hay una mezcla de la economía del Paleolítico con una economía de producción, ¿ya? Bien, ¿quién puede sobrevivir mejor? ¿Quién puede sobrevivir más? Aquel que controla mayores espacios. ¿Para qué? Para la caza, la pesca, la recolección. ¿Y quiénes pueden controlar mayores espacios? ¿Grupos menores o grupos mayores? Entonces las bandas se van a agrupar entre ellos. Bandas. A la agrupación de bandas, ¿cómo se le va a llamar? Clanes, que son grupos mayores, ¿ya, muchachos? ¿Ya? De 40, 60 miembros. No olvidarse que en el Mesolítico estamos viviendo una transición de una economía depredadora a una economía ya productora. Poco a poco estamos dejando la caza, la pesca, la recolección por una economía ya productora. Cuando el hombre se vuelve sedentario definitivamente, ¿paleolítico, mesolítico o neolítico? En el neolítico. Aquel hombre se vuelve sedentario. ¿Qué quiere decir sedentario? Claro, ¿ya? Y acá, los clanes se agrupan, clan. A la agrupación de clanes, ¿cómo se le llaman? Tribus. ¿Cuántos miembros tenía una tribu? Estos sí ya son un montón, ¿eh? Son un montón. Son miles. 2.000, 4.000, 6.000 miembros. 6.000 miembros, ¿ya? Bien. Bien, el neolítico es cualquier periodo o una revolución. Una revolución. ¿Quién hizo esa división en revoluciones? Gordon Chai. Bien, la revolución neolítica es la primera revolución. ¿Qué es una revolución? Gran cambio. ¿Hay cambios? ¿Y quién es la responsable de estos cambios en el neolítico? Las responsables son dos actividades, jóvenes: la agricultura y la ganadería, la domesticación de plantas y animales. Esta es la responsable, ¿ya? Que sí, profesor, por supuesto. Bien, con la agricultura y la ganadería. Yo me dedico a la agricultura y a la ganadería, muchachos, ¿ya? Voy a sembrar esta chacra y luego mañana me voy. Tengo que quedarme, tengo que cuidarlo. Hoy, mañana, pasado, ¿cierto o no es cierto? ¿Qué me está obligando a hacer? Sedentario. ¿Qué tal? ¿Es un gran cambio? Sí. Entonces, es una revolución. Ya, yo he trabajado esta chacra con mucho esfuerzo. Sería justo que estos muchachos de acá adelante vengan y consuman todo lo que he trabajado. No quiero que entren. Esto es mío. Nace el concepto de la propiedad privada. La propiedad privada. ¿Qué tal? ¿Es un gran cambio o no? Por supuesto, en la vida del hombre un gran cambio, ¿ya? Bien, muchos se apoderan de tierras y otros no. Surgen ricos, surgen pobres. ¿Qué nace? Las clases sociales. ¿Qué tal? ¿Grandes cambios o no? De hecho, pues ya. Acá hay más excedente. ¿Dónde tienes más excedente? ¿En el Mesolítico o en el Neolítico? Y con ese excedente se llama plus. Con ese excedente, ¿qué lo usas? ¿Para qué lo usas? Se inicia el intercambio entre comunidades, es decir, el trueque, muchachos. Todavía no el comercio, ¿ya? Todavía el comercio, pero está en su etapa inicial, el trueque. Aquel hombre, ¿es nómade o sedentario? Es sedentario. ¿Dónde vive? En palafitos. ¿Qué son los palafitos? Los palafitos son viviendas lacustres, muchachos. ¿Qué quiere decir lacustres? A orillas de lagos, pantanos y ríos. ¿Con qué objetivo? Defensivo principalmente, ¿ya? Defensivo, protección. ¿De qué material estaba hecha? Palos, maderas, troncos, ¿ya? Son viviendas lacustres. No olvidarse que son las primeras viviendas sedentarias los palafitos, ¿ya? Primeras viviendas sedentarias.
También hablamos de las construcciones megalíticas. Megalíticas. Mega, ¿qué significa? Grande, y líticas, piedras. Estas no son viviendas, son con objetivos funerarios. Es decir, enterraban a sus cadáveres debajo de estas grandes rocas. ¿Para qué? Para defender la propiedad, para legitimar su propiedad privada. Es decir, esta tierra nos pertenece y tenemos cómo sustentarlo. Tenemos nuestros ancestros enterrados en ella para legitimar su propiedad privada. No son viviendas. Los palafitos son viviendas. Las megalíticas son con objetivos funerarios. ¿Ya? Bien. ¿Dónde el hombre está experimentando una arquitectura temprana? ¿Paleolítico, mesolítico o neolítico? Neolítico. De hecho, acá las tribus aumentan y son casi ciudades. Una de las primeras protociudades es Catalhuyuk. Es casi una ciudad, todavía no una ciudad, es casi una ciudad. ¿Se acuerdan de Catalhuyuk? ¿Se acuerdan o no? Catalhuyuk es una protociudad. ¿Cuántos habitantes tiene Catalhuyuk? Se calcula entre 7.000 y 9.000 habitantes. Este es Catalhuyuk. ¿Se acuerdan? ¿Qué de peculiar tenía esta protociudad? No tiene calles, no tiene sus viviendas, no tiene calles, ni puertas, ni ventanas. ¿Por qué? ¿Por qué? Defensivo, ¿cierto o no cierto? ¿Por dónde accedían a sus viviendas? Por el techo, con escaleritas, ahí al techo, tenían accesos en forma de cuadrados, tenían más graditas y ahí accedían a sus viviendas. El problema era en la noche. En la noche te podías equivocar, entrar a la casa de la vecina, accidentes muchachos, ¿sí? Bien, son las primeras protociudades Catalhuyuk, ¿ya? Bien, paleolítico, mesolítico, neolítico, ¿cuál es la época de más grandes cambios? El neolítico. Repasito, vamos, paleolítico, mesolítico, neolítico, dígame, ¿en qué periodo el hombre tiene una vida nómade? Mesolítico. Semisedentario. Neolítico. En el paleolítico, los primeros grupos. Mesolítico y neolítico. La gran revolución. Responsables de estos grandes cambios. Agricultura y ganadería. A ver, ¿qué cambios produce la revolución neolítica? ¿Qué cambios? Sedentarismo, clases sociales, propiedad privada, ¿cierto o no cierto? ¿Ya? Bien. La siguiente edad es la edad de los metales. La edad de los metales. La edad de los metales, a su vez, también se divide en tres etapas. La edad de los metales, ¿sí? En tres etapas. ¿Cuáles son? Cobre, bronce y hierro. Cobre, bronce y hierro. Vamos, primer metal utilizado por el hombre para la agricultura. El cobre, naturalmente, ya para la agricultura. ¿Qué tal el cobre? ¿Resistente? No, hasta más débil que la piedra, muchachos, ¿ya? ¿Qué tal tú? ¿Abandonarás el uso de herramientas de piedra por este metal débil? No. Pero algunos estaban usando, aún lo seguían usando el cobre, a pesar de que era más débil que la piedra. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué usan el cobre si es débil? Es que saben que en el futuro la van a mejorar, Es decir, acá en la edad de cobre, aún no se abandona el uso de herramientas de piedra. Se usa herramientas de cobre y también herramientas de piedra, ¿ya? Bien, pero poco a poco se abandonará el uso de la piedra. ¿Al cobre lo puedo llamar cupro? Sí. ¿A la piedra lítico? Sí. Cuprolítico, cobre, piedra, cuprolítico. ¿Qué es el cuprolítico? ¿Qué es el calcolítico? Si te das cuenta, es esa época de transición para pasar de qué edad a qué edad. Piedra a metales, es decir, esa época donde poco a poco ya el hombre está abandonando el uso de herramientas de piedra por el uso de herramientas de metales, que es mejor, ¿cierto o no cierto? ¿Ya? Transición, no olvidarse, cuprolítico, calcolítico, no olvidarse. Cobre, aliado con el estaño, ¿qué obtenemos? Bronce. ¿Es más resistente? Por supuesto, es más resistente. Por lo tanto, ¿cuál es el metal? Metal que sustituye a las herramientas de piedra definitivamente, el bronce. El bronce, muchas, la sustituye definitivamente, ¿ya? Bien, el bronce. Con el bronce se produce más. Hay mucha producción de lo que antes yo producía, pues, mi chakra, digamos, en un mes, en 2 meses, ahora lo voy a hacer en un par de semanas. Tengo más tiempo para producir mi otra chakra y mi otra chakra. ¿Con eso qué se incrementa?
La producción agrícola. Y si hay mucha producción, ¿para qué la voy a usar? Para el comercio. Ahora sí, amigos míos, hablamos del comercio a gran escala, ya, el comercio, ya. Con el comercio mejora la calidad de vida también del hombre. Ahora el hombre se puede reproducir, puede tener varios hijos, ¿no? Con la vecina, 3 hijos, con la otra 2, acá un hito nomás porque no va a aguantar. ¿Qué pasa con la población? Se incrementa, se incrementa. Ahora las tribus se incrementan, ahora ya no son tribus, son ciudades y civilizaciones. Surgen ciudades y civilizaciones. ¿Qué tal? Que surjan ciudades y civilizaciones. ¿No pasará nada en la humanidad o generará cambios? Hay cambios. A esos cambios se le llama la revolución urbana. La revolución urbana. ¿Qué es la revolución urbana? ¿La primera o la segunda revolución? ¿Cuál es la primera? A ver, dígame, ¿en la revolución neolítica hay cambios? A ver, ¿qué cambios? Clases sociales, propiedad privada. ¿Quién es la responsable de esos cambios? Claro. En la revolución urbana, ¿también habrá cambios? ¿Y quién es la responsable? Las ciudades y las civilizaciones. ¿Que sí, profesor? Por supuesto. A ver, si hay mucha población, ¿será fácil o difícil de administrar? Es difícil. Por eso que el hombre se organiza y nace el Estado. Nace el Estado. ¿Para qué? Para su mejor organización y control de sus instituciones, de sus personas, en fin. ¿Ya? El Estado va de la mano con el derecho. ¿Con el derecho para qué? Para buscar justicia y armonía. Bien. ¿Qué tal? ¿Grandes cambios o no? De hecho, el Estado, el derecho son grandes cambios. El hombre ya está viendo sociedades más complejas, ¿ya? Civilizaciones. Pero una sociedad siempre va a crecer y siempre va a estar creciendo, ¿ya? Y al crecer las civilizaciones, al aumentar la población, la gente que va a pedir siempre tierras. Va a pedir, ¿para qué tierras? Para vivir y para producir, ¿cierto o no cierto? Y al no tener tierras, ¿el Estado qué solución dará? Expandirse. Nosotros los de Huamanga conquistaríamos Vilcas, por ejemplo, conquistaríamos Huanta, por ejemplo, ¿ya? ¿Con qué nombre se le conoce a aquel estado que se expande? Naciendo con ello los imperios, ¿qué tal? ¿Son grandes cambios también o no? Por supuesto, por supuesto. A las personas sometidas, ¿en qué lo convertimos? Esclavos. Naciendo el esclavismo también, los inicios del esclavismo, ¿ya? Del esclavismo. Entonces, hay grandes cambios. ¿Quiénes son las responsables? Las ciudades y las civilizaciones. A esto se le llama revolución urbana. El esclavismo se inicia en la edad de bronce, pero ¿dónde llega su auge? En la edad del hierro. En la edad del hierro observamos auge del esclavismo, ¿ya? ¿Con qué cultura llega el esclavismo a su auge? Con los romanos. Con los romanos. A ver, te pregunto, ¿quiénes inventan el hierro? Hititas, los hititas. Bien, cobre, bronce, hierro. ¿Dónde nacen las primeras civilizaciones? Cobre, bronce o hierro. ¿En cuál de las 3 etapas? Bronce. Bien, estas civilizaciones no son muy modernas todavía. Dependen mucho, muchachos, de los ríos, ¿ya? Como no conocen todavía lo que es la irrigación con canales de irrigación, todavía dependen de los ríos. Así que estas primeras civilizaciones se les va a llamar civilizaciones fluviales. ¿Por qué se llaman civilizaciones fluviales? Dependen de los ríos, ¿ya? Dependen de los ríos, se han establecido a orillas de ella. ¿Quiénes son estas civilizaciones fluviales? Las de Mesopotamia, Egipto, China y la India. ¿Cómo se acordaban? Así es, ya, así es. Bien, ¿son fluviales? Sí. ¿Dependen de los ríos? Por supuesto, ¿ya? Bien, ¿cuál es la base de la economía de estas primeras civilizaciones? ¿La agricultura o el comercio? Tú puedes decir el comercio, pero sin agricultura, sin ganadería, ¿qué van a comercializar? Pues ya la base del sostén económico, por lo tanto, es la agricultura y la ganadería. Por eso que necesitaban establecerse a orillas de un río. Mesopotamia, Egipto, China e India, su actividad básica es la agricultura y la ganadería. Pregunta, cobre, bronce, hierro. ¿En cuál de las 3 nace la escritura? ¿Cobre, bronce o hierro? ¿Cómo saben que en bronce? Claro, están ahí las primeras civilizaciones. En base a esta división, dígame usted,
¿En cuál? ¿En qué etapa de la prehistoria? ¿En qué etapa de la prehistoria nace o se inicia la edad antigua? ¿Por qué bronce? Porque la edad antigua se inicia con la invención de la escritura, pues muchachos, ¿ya? Listo, se acabó. ¿La captaron o no? Hay un voluntarito de atrás que pida material, yo pensé que les había dado ya. A ver, voluntario, que pida materialcito. Fío, material, por favor. Listo, se acabó con esto la primera semana. ¿Qué tal? ¿Un buen resumencito o no? De hecho. Aunque hubieron algunas chiquitas que no aguantaron, ¿eh? No aguantaron. Gracias. Tenemos 5 minutos para desarrollarlo. Listo, ya que tienen su material, ya tienen. Leo la pregunta hasta donde se pueda, ¿ya? Hasta donde nos dé los 5 minutos. Levanten la mano quienes no tienen su material. ¿Todos tienen? Listo. Leo. ¿Claves nomás ya? ¿Sí? ¿Ya lo desarrollaron? Vamos. 1. ¿A qué fuente de la historia corresponden los jeroglifos de la civilización egipcia? Clave. La dedo. Ya claves nomás ya, ¿no? 2. Clave. Esa es la pregunta. En el proceso de hominización, una característica que corresponde al Homo habilis es... ¿Por qué no puede ser la beso? Uso del arco y la flecha. Es del sapiens. ¿Por qué no puede ser la C? Sapiens. ¿La dedo? También sapiens. La creación de la religión. Y la... Correcto. Pero profesor, ¿qué tipo de lenguaje el habilis? Onomatopeia, entonces se aplica, si es correcto. 3. La dedo, el trabajo social. 4. Característica principal del proceso de hominización. El cerebro, correcto. 5. ¿Cómo saben que es neolítico? Claro, sedentarismo, ya esta pregunta está fácil. Hasta los chicos de atrás están respondiendo. Vamos, la 6. Claro. La 7. Pero profesor, la historia es una ciencia, ¿qué les dije? Claro, también es válido. La 8. 8. La 7 es la beso, la clave, ¿ya? Es la beso. 8. Aquí van a caer todos. Van a caer todos acá. La clave es mesolítico. ¿Por qué, profesor? Dice ahí, pues, ¿no? Periodo del desarrollo técnico de las sociedades prehistóricas que coincide. Cuando dice coincide, quiere decir que está cogiendo 2 o más elementos, ¿cierto o no es cierto? ¿Ya? Coincide con el cambio de una economía de apropiación. Cuando se refiere a apropiación, se refiere a la apropiación de la naturaleza. Esto es, me voy a la naturaleza, me agarro esta fruta, es mío, este chanchito es mío, me lo caso, ¿ya? A eso se refiere economía de apropiación de la naturaleza. Es que como no hay propiedad privada todavía, tú puedes hacer lo que quieras, apropiación de la naturaleza. De una economía de apropiación a una economía de producción. ¿Y dónde observamos ese periodo de transición de una economía de apropiación con una economía de producción? Mesolítico. Dijimos que es un periodo de transición.
Y convivió tanto una economía de depredación con una economía de producción, el Mesolítico. La clave, la A. 9. ¿A o B? Gran perfección artística. El Sapiens. ¿Que el Sapiens no conocía el fuego? Sí, también. Acá se plantea esta pregunta para que el joven se emocione o la señorita se emocione y al leer la primera línea marque el erectus así de frente, ¿ya? Eso es lo que quiere esta pregunta, que te emociones y no termines de leer la pregunta, ¿no? Pero cuando terminas de leer te pone intencionalmente, perfeccionamiento del arte. Uy, ya fuiste. Es el Sapiens, muchachos. La 10. Fácil. 11. La 10 está bien, Morgan. 11. 11. La B, eso también. 12. A ver, pues lúcete acá. La 12. La 12. 12. Muchachos, al toque, nos votan. Beso, a ver. Que en el Neolítico surgen los primeros imperios. Imperios es acá, en la edad del bronce, muchachos, ¿ya? En la edad del bronce, acá es imperios, ¿ya? A ver, C. La invención de la escritura. No, en el Neolítico hay invención de la escritura. Nada que ver. ¿Ah? La A. ¿En bandas? ¿Cómo vamos a organizarnos en el Neolítico en bandas? En el Neolítico es tribus. La dedo, correcto. ¿En qué etapa el hombre muestra una arquitectura inicial incipiente? En el Neolítico. ¿Por qué? Porque ya viven palafitos. ¿Por qué? Poco a poco ya está creciendo como el complejo de Catalhuyuk, pues muchachos, ¿ya? Catalhuyuk, arquitectura temprana. ¿Dónde? En el creciente fértil. Ustedes saben que el creciente fértil se refiere pues al cercano oriente. Esta zona de acá es el cercano oriente, toda esta zona de acá, la media luna fértil, muchachos, ¿sí? La media luna fértil. Bien, bien. 2, 13. Está fácil. 14. No. ¿Cuáles son los elementos del hecho histórico? Correcto, sociedad, espacio y tiempo. La beso. 15. C. Disminución del tamaño del cráneo. En el plano físico, nuestro cráneo ha disminuido, nada que ver. Nuestro rostro quizás sí, esta parte, ¿no? Pero el cráneo no, pues. ¿Otro? ¿Dedo? ¿Qué del estómago? ¿Qué tiene que ver el estómago, muchachos? ¿Beso? Capacidad intelectual, pero no nos dice pues en lo intelectual, nos dice en lo físico. Intelectual no físico. La clave es la E. ¿Cómo no han visto esto? 16. 16. Llegamos a la 20 y nos vamos. 16. La E en occidente. 17. Clave 17. Dedo. Nos pregunta una característica del Homo sapiens. Del Homo sapiens. A ver, me dicen dedo. ¿Qué tal? Él desarrolló sus pulgares oponibles y son los primeros en hacer artefactos líticos. No, sapiens no, entonces la dedo no es. La C, a ver.
Comunicación mediante lenguaje simbólico, sí, como el caso del arte rupestre, por supuesto, por supuesto. Por eso tienen que guiarse con que nos pregunta del sapiens, ya no nos dice de otro, del Australopithecus, del habilis, no, nos pregunta del sapiens. 18. Cercano Oriente. 19. ¿El Holoceno desde cuándo se inicia? Paleolítico, mesolítico, neolítico. Meso. A ver, veamos. 1. En este periodo la humanidad se expandió y comenzó su vida sedentaria. ¿Qué dicen? ¿Qué significa semisedentarismo? Pero, ¿es casi sedentarismo o no? ¿Puedo decir inicios? ¿Inicios o no? Sí, entonces, ¿qué es? Verdadero. Es verdadero. 2. ¿Este periodo el clima cambió? ¿Se volvió más cálido? Claro, verdadero. 3. Falso. Clave. Dedo. Última, 20. No, pues nos dicen lo cultural. Comercial es lo económico. La A. ¿Qué tal? ¿Las primeras civilizaciones fueron civilizaciones centralizadas? ¿Qué quiere decir? ¿Tenían un solo rey? Sumeria. Eran ciudades-estado. Egipto en un principio. También ciudades-estado. Los griegos también decir, no es esa. Aparición del sistema religioso, sí, hay que recordar que los primeros pueblos van a ser gobernados por estados teocráticos, por sacerdotes, muchachos. Recuerden que tenían un gobierno teocrático, no democrático, sino teocráticos, gobernado por una casta sacerdotal, ¿cierto o no? Todas. Perú, Asia, Europa, África, muchachos. Ya coincidieron en eso, que sus gobernantes tenían un gobierno teocrático religioso. Y lo demás, las dos preguntitas, para ustedes, muchachos. Listo, hasta acá nuestro primer repasito. Listo. Espera. Si tú piensas que te falta teoría, este librito